eskerrik asko, aurkezpenagatik eta eskerrik asko gonbidapenagatik ere, osea, ez naiz luzatuko asko, baina, bueno, oso pozik nago, nik uste dute interesgarria da amankomunean jartzea bakoitzaren esperientzia eta bueno, no voy a liarme mucho porque luego si no me despisto y no me da tiempo a contar lo que quiero, pero sí quiero mandar un saludo pues a las compas de Guecho con las que hemos recorrido un camino muy importante en la red de escuelas de empoderamiento, o sea, muchas de las mujeres de Guecho que sé que ahora están en el proceso conocen Marienea porque en la red de escuelas de empoderamiento celebrábamos las jornadas anuales, entonces conocen el proyecto y bueno, pues nada, mandarles un saludito que seguro que no veo muchas caras, pero que seguro que si os ponéis la cámara os conozco a muchas. Bueno, yo, como sabéis, siempre digo, ¿no? Siempre digo que me gusta mucho que llaméis a las casas de las mujeres espacios comunitarios, ese título que le ponéis, porque creo que precisamente es eso, que son espacios comunitarios, que son espacios de cuidados, que son espacios para hacer redes. Yo en un momento dado digo también que son espacios para conspirar contra el patriarcado, y eso es muy importante y son espacios para conocernos y para reconocernos, ¿no? Yo hablo como técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri, que es un ayuntamiento donde ya llevo 20 años porque soy muy mayor ya y llevo ya muchos. Y también hablo como activista feminista, no puedo dejarlo de lado porque es así como soy, que soy además activista feminista hace todavía más años que técnica de igualdad. Y además porque, lo digo también porque creo que estar en los dos sitios es un valor añadido para mi profesión. Después de 20 años estoy convencida de ello, ¿no? Yo creo que para hablar de Basauri, de la Casa de las Mujeres de Basauri, es imprescindible decir que cuando yo llego hace 20 años, el movimiento feminista de Basauri eh, ya tenía esa reivindicación encima de la mesa. El movimiento feminista de Basauri es un movimiento con una tradición muy importante de interlocución con los gobiernos municipales. Siempre han estado en interlocución con los gobiernos municipales para colaborar, para montar servicios, para reivindicarlos, para pelear cuando hay que pelear, pero siempre han defendido la interlocución y eso se nota en una escuela política. De hecho, han puesto en marcha en el pasado, durante toda su historia, servicios y recursos que luego han puesto de manifiesto la necesidad de esos servicios, como fue el Centro de Planificación Familiar con la primera legislatura democrática en Basauri, después el Centro de Información a Mujeres, que en estos momentos es el Servicio Municipal de Atención a Víctimas, en fin. Yo creo que eso es súper importante, el recordarlo, ¿no? Y yo plantearía algunos puntos de partida, que las que me vivisteis en Portugalete ya sabéis que siempre lo digo, pero es verdad porque creo que es importante, es que yo siempre digo que las técnicas no podemos olvidar que nuestra profesión existe gracias a que el movimiento feminista ha sido capaz de confrontar a los gobiernos para obligarles a meter en las agendas políticas las reivindicaciones básicas que en la actualidad son el marco de actuación de las políticas de igualdad. Eso es un hilo conductor que es muy importante porque es que nos lleva a decir algo, y es que lo que tenemos hoy en día lo hemos ganado en las calles. Y entonces es fundamental que eso no lo olvidemos. Lo ganamos en las calles hace mucho, pero seguimos todavía desde el movimiento feminista marcando la agenda de cuáles son esos problemas fundamentales, ¿no? En las jornadas de Durango el tema de los cuidados fue central, el movimiento feminista, bueno, seguimos de alguna manera marcando agenda. Entonces a mí me parece que eso es muy importante a la hora de definir qué son y qué no son las políticas de igualdad y qué deben ser y qué no deben ser. En segundo lugar, porque yo creo que eso, que una vez de haberlo incorporado al discurso y una vez que hemos conseguido que haya, por suerte, cada vez más responsables políticas que también son feministas y lo defienden así, pues hay que plasmarlo en las políticas de igualdad desde la teoría feminista y eso debe hacerse con personal especializado que por suerte en esta comunidad autónoma hay un montón de mujeres jóvenes y estupendas que están haciendo los másters que hay, que están pues muy bien, muy reconocidos a nivel estatal, de hecho viene gente del Estado a hacerlo, y sobre todo hay que recordar una cosa, que se pueden impulsar políticas para las mujeres desde modelos que no son feministas, desde modelos que son paternalistas, asistencialistas, entonces yo creo que eso es muy importante. Nosotras también decimos que es importante afianzar las políticas públicas mediante el impulso de proyectos estratégicos, democráticos y feministas que tengan en cuestión cuatro cosas fundamentales. Una,
que respondan a las necesidades prácticas de las mujeres, que es las mujeres víctimas de violencia, las mujeres cuidadoras, las mujeres mayores, las mujeres jóvenes, pero siempre atendiendo y teniendo en el horizonte cuáles son los intereses estratégicos. Y los intereses estratégicos del feminismo no pueden ser otros que transformar una sociedad que es desigual y que además está inmersa en un modelo que constantemente reproduce la desigualdad. Entonces, eso es fundamental. Otra cosa fundamental, el superar el modelo de intervención basado en ideas preconcebidas y estereotipadas de lo que deben ser las mujeres. Luego, si queréis, entramos en esto, pero a veces a mí me da la sensación de que en las instituciones nos hacemos un perfil de mujeres y obligamos a que las mujeres, para poder ser atendidas, se ajusten a ese perfil. Y tiene que ser al revés. La responsabilidad es de la institución de adaptarnos a las necesidades que las mujeres tienen. Y una vez que entendamos eso, estamos haciendo una reflexión muy profunda y muy interesante para implantar en el modelo, ¿no? Y luego, para mí, una cosa fundamental es que la participación debe ser un eje central y vertebrador de los proyectos. Nosotras en Basauri decimos que es un objetivo y una metodología a la vez. En estos momentos sabemos, y desde parte de muchos lugares se habla, ¿no?, de la desconfianza y de la desafección de la gente con la política. Tenemos que recuperar ese interés por participar, tenemos que transmitir esa ilusión, porque participar es una cosa interesante, que es el bien común, y además que es la manera de poder cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si queréis, luego hablamos de cómo planteamos diferentes espacios de participación. Luego yo, lo último, de participación de estas ideas previas. Yo creo que la burocracia, o sea, no estoy en contra de la burocracia, ni mucho menos, o sea, creo que la administración pública debe tener unos procedimientos, pero creo que no podemos permitir que la burocracia se utilice para frenar los avances progresistas. O sea, yo creo que no puede ser que las normas, la jerarquía funcionarial, el no se puede, que muchas veces se utiliza por parte de gente que realmente no es que no se pueda, sino que no está de acuerdo con las políticas que estamos planteando porque es machista, porque no lo ve, pues que contribuyen, muchas veces esa burocracia contribuye al mantenimiento de una gran armadura jurídica institucional que juega en contra de esas políticas progresistas. Y es eso, claro, eso es una tarea que nos toca a las técnicas y que nos toca a las políticas, y que muchas veces nos comemos muchos marrones y tenemos muchas discusiones, pero es muy importante que no lo olvidemos, porque es que con esa disculpa nos van a venir, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Si queréis, luego hablamos también de ejemplos. Mariene a la Casa de las Mujeres de Basauri, yo creo que es importante decir qué es lo que hay ahí. No es el espacio en donde se conjugan como un poco todas estas ideas que son premisas y donde están todos los recursos que tiene el área de igualdad en el ayuntamiento. Para nosotras eso ha sido el generar un potencial impresionante, el que estén todos los recursos juntos. Yo creo que es importante decir qué recursos son esos, ¿no? Porque nosotras está el área de igualdad, que en estos momentos tiene 2 trabajadoras, bueno, 3, una que soy yo, que soy la técnica de igualdad, y otra que está también a jornada completa, hace 5 o 6 meses, creo que lleva desde octubre, para hacer el plan interno de igualdad, y que está siendo un proceso muy interesante precisamente porque hay una persona contratada directamente a jornada completa dedicada a ello, y eso posibilita que se den unos avances impresionantes, sobre todo que se trabaje en clave de proceso. Hay 2 trabajadoras a jornada completa que son las técnicas que están en la escuela de empoderamiento y que realmente son las responsables de la dinamización de la casa, y para mí un apoyo fundamental, que hacen turnos y trabajan de 8 de la mañana a 9 de la noche, es decir, la Casa de las Mujeres de Basauri está abierta de 8 de la mañana a 9 de la noche. Está el Centro de Información a Mujeres, que tiene una abogada y una psicóloga a jornada completa, que es el Servicio Especializado de Atención a Víctimas de Violencia. Está la Oficina de Información Sexual, que hay una sexóloga a media jornada, y Batera Vicain, que es un proyecto de educación en valores y que tiene a 2 personas a media jornada, y en los momentos de entrada en aula se refuerza con otras 2. Bueno, eso es importante. Y yo lo digo en base oye, lo decía con Isabel y me dice, tienes que decir que es más. Bueno, todavía no tenemos hecho el cálculo exactamente de lo que nos cuesta la luz y el gas de la casa, pero en Basauri el presupuesto de igualdad es el 0,86 del presupuesto. El objetivo que se plantea siempre desde las políticas de igualdad, que lo dice Macuja, no lo digo yo, es el 0,1%, y nosotros todavía no llegamos. Tenemos el 0,86, pero nos acercamos. Y por eso precisamente también tenemos recursos potentes y podemos hacer cosas. Creo que es importante decirlo.
porque, pues sí, porque también dice mucho pues, del movimiento feminista y en estos momentos también pues, del personal político que está al cargo, que en pleno COVID ha subido 120.000 euros al presupuesto y las cosas hay que decirlas como son. Entonces, yo creo que es eso y también es la sede social de varias organizaciones feministas, es decir, es el espacio de encuentro y articulación política del movimiento feminista y asociativo del municipio. Está cogestionada por una asociación de mujeres creada para ello, que les copiamos a las de Donosti. O sea, así os lo digo, nosotros cuando empezamos en Basauri, las de Donosti llevaban 2 años en un proceso larguísimo de decidir, de pensar y dijimos, pues ya está, nos fuimos un día, nos reunimos con ellas, nos lo contaron todo, nos pareció de cine y cogimos todo y se lo copiamos y desde ahí estamos funcionando con esos reglamentos y con todo. Entonces, yo lo que digo es, algunas claves del modelo que hemos ido experimentando en estos 8 años, lo que decía antes, que no me voy a repetir, la participación como eje central y como vertebrador, objetivo y metodología a la vez, trabajo en clave de proceso, que eso significa acompañamiento, adaptación a la realidad de las mujeres y que pasa por compaginar la teoría y la práctica. Una cosa es lo que pensamos que hay que hacer y luego la práctica cada día nos alimenta eso que pensamos que hay que hacer. Entonces, eso es trabajar en la tercera clave, clave de laboratorio, ensayo-error, continua reflexión en los proyectos. Si todo el rato se levantan las calles porque ha habido equivocaciones, ¿cómo no vamos a tener posibilidades desde el área de igualdad de repetir una y otra vez todo lo que haga falta, la mejor manera de atender a las víctimas de violencia, de atender a la gente joven? Bueno, nosotras, yo voy rápido porque tengo cosas que decir y luego, como preguntabais lo de conectar y transitar, yo decía, bueno, pues claves que nos ayudan a transitar y a conectar a nosotras. Yo creo que la casa potencia la relación entre los grupos que la habitan. Es un espacio en los que los grupos se encuentran, se reconocen, se generan redes. Es un espacio que permite incorporarse a mujeres que no están organizadas por no encontrar un grupo que responda a sus necesidades, porque a veces dices, yo quiero militar en el grupo feminista del pueblo, pero resulta que es un grupo que lleva 30 años y son ya amigas casi. Y es como un rollo, casi te sientes como un poco... Entonces, la casa permite que tú te incorpores al movimiento feminista de otra manera aunque esta es una dinámica que también ha cambiado a raíz de las huelgas y de las asambleas abiertas, pero la casa todavía lo potencia más. Es un lugar, como os decía antes, de toma de conciencia y de conspiración contra el patriarcado, donde somos capaces de relacionar el feminismo con la vida de las mujeres. ¿A ti qué te interpela? ¿Tú por qué eres feminista? Y a eso se lo decimos a la vecina del barrio. ¿Tú por qué sales a la huelga? Y entonces tenemos que hablar con ellas de lo que les pasa, de las dificultades que tienen para cuidar. Tenemos que hablar de si son desahuciadas o no, de los problemas que tienen para encontrar trabajo, de la brecha salarial, de todo eso que las pasa y eso es lo que hacemos también en la casa. Las líneas estratégicas y las actividades se diseñan teniendo en cuenta, por un lado, la agenda feminista, porque no queremos ser una isla, queremos que estar conectadas, o sea, queremos que las mujeres que pasan por la Casa de las Mujeres sepan que forman parte de un movimiento amplio, que no solamente es de Vizcaya, ni de la CAP, ni de Euskal Herria, es de estatal y es internacional. Entonces, que ser parte de eso es algo que es absolutamente motivador para las mujeres y sobre todo disculpabilizador para las mujeres que a veces sienten que les pasan las cosas porque han hecho ellas algo mal y no porque hay un modelo que directamente las discrimina solo por el hecho de ser mujeres, pues a mí me parece que eso es fundamental. Entonces es la agenda feminista, las propuestas y las valoraciones de las usuarias y se intentan respetar los tiempos y los procesos de las mujeres. Las usuarias todo el rato nos dicen que nos devuelven que no las valoramos, o sea, que no las juzgamos y que no las cuestionamos y que eso les hace sentirse en un espacio seguro. Eso es súper importante para mí. A mí me reconforta mucho eso. Permite a las mujeres transitar entre los recursos, entre esos recursos que decíamos, que muchos de ellos hay en Basal, la Oficina de Información Sexual, la Escuela de Empoderamiento, el Centro de Información a Mujeres, con gran fluidez y naturalidad. Antes venía una mujer al servicio de atención jurídica que estaba no sé dónde y la mandábamos a la Escuela de Empoderamiento y no sabíamos muy bien si había llegado y se perdía por el camino y ahora no se nos pierde porque está aquí y hay muchos ojos mirando a esas mujeres, sobre todo a las que más lo necesitan. eh, Permite la confluencia, a ver, espera, la confluencia de los recursos y el trato directo con las mujeres permiten adecuarnos a sus necesidades. Y luego en la escuela de empoderamiento, y yo sé que eso también se hace en hecho, entonces no me voy a extender mucho más, pero
una de las cosas más importantes es también que impulsamos los grupos autónomos, otros grupos, o sea, ¿cómo se impulsa la creación del movimiento feminista? Pues bueno, por los grupos que salen y por los acompañamientos de procesos. Una estrategia de acompañamiento de procesos, la escuela de empoderamiento. La escuela de empoderamiento, como sabéis, no es una escuela al uso, no es un curso de pintura de un centro cívico, es un curso que es un proceso que lo que pretende es acompañar a las mujeres para que luego autónomamente se organicen y formen parte de ese movimiento feminista. Y también a partir de los recursos de atención, por ejemplo, a partir del servicio de atención a víctimas o a supervivientes de violencia machista, pues un grupo pues un grupo de mujeres supervivientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego, otra cosa muy importante es que colocamos las necesidades de todas las mujeres en el centro y sobre todo de las que más lo necesitan. Eso lo tenemos claro. O sea, es un sitio, un lugar para todas las mujeres, pero sobre todo de las que más lo necesitan. Y ocurren cosas. Por ejemplo, en las casas de las mujeres, no solamente en Basauri, en otras también, ABIFES, que es la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, propone un espacio para ellas. Entonces, vienen y se reúnen todos los viernes. Eh, y eso es un aprendizaje. Realmente hablamos de la interseccionalidad, de la diversidad, pero es poner en práctica eso también, porque nosotras muchas veces decimos, aparte de que para ellas están encantadas y sabemos que ellas están, para ellas es súper importante la Mariana, para nosotras convivir con enfermas mentales también es muy importante, porque si no, ¿cuándo convive la gente que no tiene familiares enfermas mentales con esas mujeres? Bueno, pues ese tipo de cosas creemos que, o el mantener el servicio de asesoramiento a empleadas de hogar, o el mantener servicios con recursos de diversidad sexual desde la oficina de información. Bueno, yo creo que las políticas de igualdad siempre han sido más pioneras en los lugares donde existe un movimiento feminista fuerte y reivindicativo, pero también el compromiso y el liderazgo de alguna política o alguna técnica que, aliadas con el feminismo y organizado y en sintonía con las organizaciones de mujeres, aprovechan las coyunturas con audacia para ampliar eso. Entonces yo ahora os digo, aprovechar la coyuntura, por favor, porque luego puede que vengan momentos otra vez de sequía y que lo único que podamos hacer es resistir. Nosotras nos encontramos, tenemos todo eso, pero también tenemos desafíos. Uno de los desafíos es la falta de modelos de participación, que hace que muchas veces la cogestión que proponemos resulte confusa para gente que no está acostumbrada a participar. Yo ahí luego si queréis hablamos de eso, ¿no? Yo hoy en día pienso que liberar al movimiento de marrones burocráticos y no atosigarlas con cuestiones que hay que hacer a nivel técnico y cultivar la confianza es muy importante, ¿no? Aunque tampoco podemos olvidar que a veces la desconfianza política del movimiento feminista, tanto con el personal técnico como con el personal político, pues es justificada porque muchas veces se les toma el pelo desde algunos sectores, pero bueno, en cualquier caso, cultivar la confianza. Yo creo que también uno de los desafíos es, y yo creo que en Marianela lo estamos rompiendo mucho, romper esa dicotomía entre la ciudadanía. A Marianela hay gente que viene por lo que tiene de municipal, porque oye, vamos porque es del ayuntamiento, y otras que vienen, vamos porque es del movimiento. Entonces, esas que vienen por un lado y por otro, de repente se juntan, se encuentran, se descubren, y la verdad es que se dan historias súper chulas. Porque esos espacios, o sea, sobre todo el reconocimiento de aquí estamos todas peleando por algo que o tú puedes estar aquí, yo puedo estar aquí, pero este espacio es de todas y lo queremos habitar juntas. Bueno, mezclas interesantes, se rompen muchos mitos y barreras, ¿no? Para mí es súper importante que nosotras desde el principio hemos denominado sin ambajes el espacio como un espacio feminista. Bueno, hoy tengo la camiseta puesta, no sé si me la veis, entráis a Marienea y pone Gora Feminismo nada más entrar en un vinilo enorme. Para nosotras eso es importante, queremos que todo el mundo sepa. Al principio fue horrible, los 2 primeros años un montón de gente se pasó diciendo por qué una casa para hombres. Nosotras lo hemos defendido, hemos resistido y ahora que hay que reconocer que también el feminismo está más de moda, pues nos resulta más fácil defenderlo, pero sobre todo, pues bueno, es la casa de todas, ¿no? Yo creo que el espacio que estamos describiendo tiene mucho potencial, pero no sirve de nada si no nos apropiamos de él. Entonces hay que tener como osadía, lanzarse, a utilizar todo el aprendizaje del activismo también para la formación de cuadros que trabajan en movimientos sociales, aprovechar esas alianzas, ¿no? Y construir espacios para las mujeres que no estén especialmente sujetas a la burocracia. Por ejemplo, yo entiendo que hay que pasarse al Bizum y a la transferencia y todo eso, pero si yo cobro 5 euros o 2,5 euros
por un curso a una mujer de 70 años que está subvencionada y le hago estar 2 horas esperando en la cola del banco, que además en Basauri ahora ya solo hay 2 oficinas abiertas para poder pagar el curso, pues me voy a pelear a morir con el de informática, que lo quiere informatizar todo y le voy a intentar explicar que es que lo de la brecha digital, igual él no lo entiende, pero la señora de 70 años con la que yo trabajo, pues bueno, pues hay muchas veces que yo creo que construir espacios hace falta, liberar esos espacios, pues un poco de políticas burocráticas que tampoco tienen mucho sentido, más que la comodidad o incluso la apariencia de modernez de las instituciones. Bueno, esto es una pelea mía particular, que luego si queréis ya lo hablamos. Luego yo creo que no hay que ser ingenuas, o sea, cuando montamos algo así, no podemos olvidar que las relaciones entre la institución y el movimiento no están exentas de fricciones. Cada una tenemos los roles que tenemos, entonces aprender a identificar y a solucionar esos momentos de fricción, a hablarlos claramente, a ponerlos claramente encima de la mesa, yo creo que nos ayuda muchísimo y muchas veces nos sorprendería que existen resistencias de todos los lados, muchas veces incluso existen resistencias de las hostiles, tanto como de las más afines, ¿no? Entonces yo creo que una de las estrategias muy potentes es como visibilizar el trabajo, es nuestra carta de presentación. O sea, de cara a la ciudadanía y también a nivel interno en el ayuntamiento, es muy importante sistematizar lo que hacemos y ser capaces de transmitir y sobre todo ser capaces de que todas las mujeres del municipio se sientan invitadas. Eso no significa que cambiemos nuestros objetivos ni que cambiemos nuestra forma de hacer, ni que olvidemos que, porque hay un montón de mujeres en el municipio que igual lo que quieren hacer es ir a bailar bailes de salón. Entonces, pues seguramente la Casa de las Mujeres no es su lugar, seguramente su lugar es una asociación sociocultural. Entonces, se pone Arantxa, creo que seguramente estaré ya en el tiempo, por eso he hablado tan deprisa y bueno, pues sin más. Luego, si queréis, comentamos algunas cosas. En cualquier cosa, para terminar, yo creo que las casas de las mujeres son proyectos estratégicos, visibles y ambiciosos que tienen un efecto multiplicador y un efecto tractor en el sitio donde están y en los otros lugares también. Y que bueno, que cuando reivindicamos proyectos en un sitio y nos dicen que no se puede, pues siempre podemos decir por qué se puede aquí y no se puede ahí, que es lo que hacemos las clínicas de igualdad cuando nos organizamos para poder sacar las cuchillas que echamos adelante.